Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener nuestra segunda clase como habíamos quedado con el tema de comprensión lectora. Hoy vamos a ver lo que es la lectura global y la lectura analítica. Cada vez que se les presente un texto para analizar, para interpretar, hay que seguir siempre todos estos pasos que yo les voy a ir explicando en este orden. Primero, la primera lectura. ¿Por qué se llama lectura global? Porque se lee del principio hasta el fin, punto final, y es una lectura generalizada, llamada exploratoria. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a descubrir de qué trata el texto. Ahí no me detengo en ninguna palabra, nada. Hago simplemente la primera lectura completa. Luego pasamos, sí, a lo que se llama la lectura analítica. La lectura analítica, ya acá hay que leer con mayor detenimiento. Vamos a ir párrafo por párrafo y en esta segunda lectura lo que vamos a tener en cuenta va a ser el vocabulario. Cada vez que nosotros leemos un texto de cualquier materia nos vamos a encontrar con que hay un vocabulario de uso común que se usa en cualquier texto, en todo momento, un vocabulario básico, lo llamamos elemental, y también va a haber un vocabulario que va a ser el vocabulario específico de cada materia. Entonces, vamos haciendo esta segunda relectura, que llamamos lectura analítica, vamos leyendo, nos encontramos con una palabra que no conocemos. Bueno, tenemos dos maneras de darnos cuenta cuál es el significado de esa palabra. Una, primero me fijo la frase en la que está inserta esa palabra. La frase es la oración. Si yo con la oración me doy cuenta qué significa esa palabra, ya está, no tengo problema, sigo adelante con la lectura. ¿Por qué? Porque el contexto de esa frase me permitió entender el significado de esa palabra que yo suelta, sola, no conocía. También me puedo dar cuenta por el párrafo en la que está inserta. Está inserta en una oración, pero también esa oración está inserta en un párrafo, es decir, en un conjunto de oraciones que están articuladas. Si yo, leyendo todo ese párrafo, puedo inferir el significado de esa palabra, listo, ya me di cuenta, entonces sigo y avanzo con la lectura. Ahora bien, vamos a suponer que no me doy cuenta, no puedo inferir qué significa esa palabra, entonces ahí tengo que recurrir al diccionario. Cuando voy al diccionario, si esa palabra tiene un único significado, no voy a tener problema. Voy con ese significado de vuelta al texto y me fijo con ese significado ya qué significa todo ese párrafo que yo venía leyendo. Ahora, lo que puede ocurrir es que hay palabras que tienen más de un significado. Cada significado en el diccionario lo llamamos acepción. Entonces puede ser que una misma palabra tenga a lo mejor 3 acepciones, es decir, 3 significados distintos. Bueno, ahí voy a leer el primer significado, voy a volver con ese significado a la lectura y voy a ver si eso tiene que ver con el contexto de lo que estoy leyendo en su conjunto o no. Si no tiene nada que ver, ya lo descarto y voy a la segunda acepción. Si la segunda acepción, cuando yo vuelvo con el significado, digo, sí, esto tiene que ver con el tema que estoy leyendo en líneas generales, ese será el significado que tengo que tener presente. Eso respecto de lo que se llama vocabulario básico. Son todas estas palabras comunes que van a estar en cualquier texto. Respecto del vocabulario específico, es el propio de cada materia y en este caso de todas las materias, de cualquier materia que integren las ciencias sociales. Puede ser ciudadanía, derecho, geografía, historia, ciencias sociales en sí misma, cualquier materia que integre las ciencias sociales. Entonces, va a tener siempre un vocabulario que es propio, que es específico. Por ejemplo, si yo me encuentro en el texto que dice la palabra sociedades, es una palabra específica de las ciencias sociales porque estudia las sociedades. O me encuentro en el texto una palabra que dice geografía. Bueno, geografía es una palabra que en sí misma encierra todo un significado que tiene que ver con las ciencias sociales. Entonces, esa palabra sí es un término específico de la materia que estoy leyendo. Ahora bien, puede ser que yo me encuentre
con, por ejemplo, que el texto me diga actores sociales. Actores sociales es todo un término que es específico de la materia sociales. Entonces, en este caso, ustedes me dirán, hay dos palabras, profesora, sí, actores y sociales, pero toda junta, y la vamos a subrayar toda junta en el texto, me va a indicar un término. ¿Qué sucede cuando los términos son específicos? Cuando yo tengo un vocabulario específico, no lo voy a buscar al diccionario. Es decir, yo no voy al diccionario a buscar por un lado actores y por el otro lado sociales. O lo mismo si dice sociedades humanas. No voy a buscar en el diccionario por un lado sociedades y por el otro lado humanas. No. El vocabulario específico viene por lo general aclarado en el texto. Si me dice el texto sociedades humanas, seguidamente va a decir coma, es decir, y me va a explicar qué es sociedades humanas. O si dice revolución industrial, coma, me va a explicar qué fue la revolución industrial. Entonces, el vocabulario específico siempre lo voy a tener aclarado en el texto. Puede que no esté aclarado en el texto porque ustedes están trabajando libros de estudio porque son estudiantes, entonces tienen libros para estudiar en el secundario, y en vez de venir aclarado en el texto, vieron que alrededor del texto, en la página del libro, muchas veces viene todo alrededor un mapa, una imagen, un contenido, una aclaración, y viene un recuadro chiquitito que dice glosario. El glosario viene a ser justamente el vocabulario específico de esa palabra que está en el texto. Si en el texto yo tenía escrito sujetos sociales y no me explicaba qué era, seguramente en el glosario, que va a estar en el costado del texto, el costado que tiene el texto en la página se denomina paratexto. Voy al glosario, que está ahí en el paratexto, y me fijo qué significa entonces ese término. Hasta acá todo lo que es lectura analítica. Entonces, va a incorporar el vocabulario básico, como dijimos, lo puedo inferir o, si no me doy cuenta, voy al diccionario y vuelvo con la acepción correcta a la lectura. O puedo tener el vocabulario específico cuyo significado va a surgir del mismo texto o bien del glosario que se encuentra en el paratexto. Con esto tenemos visto entonces la lectura global y la lectura analítica. Para la próxima clase, en el próximo video, donde estamos viendo las estrategias cognitivas de lectura, el tema que vamos a ver entonces es la identificación de los actores sociales. Les mando un beso grande a todos.